El periodo comprendido entre la Primera y la Segunda República se conoce como la Restauración. La primera experiencia de república termina con un sabor amargo de fracaso. La fragmentación política y las tensiones sociales hacen imposible el sueño republicano. Un nuevo periodo se abre con la Restauración y la subida al trono de Alfonso XII, a quien en 1902 le sucede su hijo Alfonso XIII. Cánovas del Castillo organiza el sistema de la Restauración basado en la Constitución de 1876, la de más larga vigencia de la historia de España. Cánovas diseña también un complicado sistema por el que los liberales conservadores, liderados por él, y los liberales progresistas, encabezados por Sagasta, establecen turnos de gobierno. Se trata de un pacto entre caballeros que, ayudados por los caciques, tratan de educar y convencer a una nación de los valores y las ventajas de una democracia restringida. Alfonso XIII sube al trono en 1902. En estos años, el conservador Maura y el liberal Canalejas tomarán el relevo político de Cánovas, asesinado en 1897 por un anarquista, y de Sagasta, que fallece en 1903. La preponderancia de la burguesía del País Vasco y de Cataluña. El desarrollo industrial de ambas regiones se ve afectado por la política centralista de estos años, que estimula un fuerte sentimiento nacionalista. Desde Cataluña se exige al gobierno de Madrid una mayor presencia en la política para poder defender sus singularidades culturales y sus grandes intereses económicos desatendidos por el centralismo de la capital. La Renascença es la manifestación cultural de este sentimiento y la Lliga Regionalista el primer partido político catalanista. De la misma forma, el nacionalismo vasco impulsado por Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, define una identidad vasca que trasciende los particularismos de las tres provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Con la Restauración, la Iglesia recupera parte de la influencia social y política perdida tras el golpe de las desamortizaciones. Su apoyo incondicional al trono le sirve para recuperar su papel adoctrinador. Numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza controlan la educación del país. Con el cambio de centuria, España se configura como una sociedad de masas en la que una mayoría se enfrenta a la minoría dirigente. El enorme enriquecimiento de la burguesía a lo largo del siglo XIX se produce al margen de las necesidades de la mayoría de la población. El resultado es una sociedad tremendamente desigual que entra en crisis en el momento en que los más débiles se organizan. La gran masa de obreros y campesinos se moviliza en torno a las ideas anarquistas y socialistas. En líneas generales, el socialismo predomina en los medios obreros de Madrid y del norte de España, mientras que el anarquismo será hegemónico entre los jornaleros de Andalucía y el proletariado catalán. Nacen el PSOE y la CNT y tienen gran desarrollo las iniciativas proletarias encaminadas a lograr una vida digna en una sociedad que cada vez exige a los obreros más trabajo en peores condiciones. Tanto la CNT como UGT son sindicatos que nacen de la unión de numerosas organizaciones de trabajadores. La huelga general es la principal arma de los sindicalistas y se convierte en el auténtico elemento desestabilizador. Es la práctica revolucionaria por excelencia. El sentimiento revolucionario cala tan fuerte entre los españoles que los gobiernos de la Restauración, para aliviar las tensiones sociales, diseñan una nueva legislación social en la que aparece la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley de Descanso Dominical, la Ley de Huelga, la Ley de Trabajo de Mujeres y Niños, así como el Instituto de Previsión Social, el precedente de la Seguridad Social Estatal.
Durante el cambio de centuria, las ciudades experimentan una gran transformación. Grandes avenidas y altos edificios, jardines e inventos de la modernidad dan a las urbes un aspecto nuevo. La idea de velocidad late en las grandes poblaciones. El automóvil, símbolo social más que medio de transporte, los tendidos eléctricos, el tranvía y los ensanches dan un estilo cada vez más parecido al de las ciudades de hoy. Las dos mayores urbes de España, Madrid y Barcelona, inauguran las primeras líneas de ferrocarril metropolitano, el metro. En 1898 los hermanos Lumière realizan en Francia las primeras filmaciones de la historia. Enseguida llegan numerosas películas y el público queda atrapado por la magia del celuloide. El cine se convierte, debido al bajo precio del espectáculo, en una manera de olvidar las largas jornadas en la fábrica. En los ruedos, los aficionados a la fiesta se dividen en dos bandos. Los partidarios de Joselito, torero clásico, elegante y conservador, y los seguidores del innovador y rompedor Juan Belmonte, ensalzado por los intelectuales. Una controversia que termina con la muerte por asta de toro de Joselito. El deporte se populariza y el fútbol crea una afición de masas. Nace la Copa del Rey. El primer club es el Recreativo de Huelva. Alfonso XIII, muy aficionado a este deporte, otorga el título de Real a aquellos clubes que cosechan grandes victorias. Pero no es el fútbol la mayor afición de los ricos. Los adinerados burgueses dan paseos y hacen carreras con sus lujosos autos y se preocupan mucho de la moda. Visten siempre con traje y sombrero, llegando incluso a cambiarse de ropa varias veces al día. Un ejercicio de dandismo que se puede ver también en la moda impuesta por Alfonso XIII de llevar bigote y cuellos altos. Los zapatos se lucen impecables, lo que viene a decir que la persona que los calza solo se desplaza en coche de caballos o automóvil. Pero la moda es sobre todo asunto femenino. París impone su tiranía a las damas españolas, fanáticas seguidoras de las ilustraciones que ven en revistas como Blanco y Negro o La Moda Elegante. Ningún esfuerzo es poco para estar a la última y marcar de forma clara las diferencias con las clases inferiores. Por otra parte, el erotismo en el cambio de siglo, más invención masculina que realidad, evoluciona perdiendo de un lado para ganar de otro. El corsé, presión para que el pecho se eleve casi hasta el cuello, va cediendo terreno a las faldas cortas que permiten ver un poco más que los tobillos. Las piernas ganan a los escotes. Las medias, originalmente una prenda masculina, se convierten en símbolo de la feminidad. La extrema delgadez pasa de ser sospecha de enfermedad a elegancia estilizada. Las clases populares visten blusa, alpargata y gorra, y por supuesto no disponen de recursos suficientes ni de días de vacaciones para poder veranear como hacen las clases altas. San Sebastián es el destino de moda de la burguesía más pudiente. Es otra forma de demostrar a qué grupo social se pertenece. Todo el norte recibe ricos veraneantes que huyen del calor mesetario. Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia disponen del Palacio de la Magdalena en Santander, razón suficiente para que esta ciudad rivalice con San Sebastián. Este es el año de la pérdida de Cuba y con ella de Puerto Rico y Filipinas, últimas posesiones ultramarinas de lo que fue el imperio colonial español. El apoyo de los Estados Unidos a las tropas rebeldes cubanas y la inferioridad del ejército español hacen que esta guerra se llame el desastre militar. En una época en la que el prestigio de las naciones es dictado por las posesiones coloniales, España demuestra al mundo que no dispone de recursos para defender sus dominios. El estallido de la Primera Guerra Mundial marca el desarrollo del país pese a la neutralidad declarada por Alfonso XIII.
la opinión queda dividida entre los partidarios de los alemanes, Iglesia, ejército y conservadores, y los partidarios de los aliados, liberales, republicanos y socialistas. Los primeros años del conflicto, con una España neutral comerciando con los dos bandos en guerra, son una etapa dorada para la actividad empresarial, en los que se pasa del déficit al superávit comercial. Entidades como los bancos de Santander, Bilbao y Vizcaya acumulan grandes beneficios. Sin embargo, la guerra desestabiliza la economía al desorganizar el mercado y provocar un alza de los precios. A ello se suma la situación en Marruecos, donde un levantamiento de las tribus del Rif dirigidas por Abdelkrim desemboca en el desastre de Anual, con un balance de más de 8.000 muertos. El ambiente social muy agitado y la crisis abierta por la catástrofe de Anual propician en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera que el rey acepta. El orden público de estos años, impuesto por la mano dura del militar y con restricción de las libertades, se ve acompañado de una favorable coyuntura económica internacional. Por otra parte, la campaña que sigue al desembarco español en Alhucemas logra la pacificación del protectorado español en el norte de África. Las campañas de Marruecos tienen otro efecto: la rápida promoción de un grupo de jefes militares, los africanistas, a los que Alfonso XIII se muestra muy unido y que desempeñarán un papel decisivo en la historia de España. Entre ellos se encuentra Francisco Franco, realizando una vertiginosa carrera militar. Muchos intelectuales como Unamuno están en contra de la dictadura y del ambiente represivo que vive España. Me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón. Sin embargo, la dictadura no cae hasta que los primeros efectos de la crisis económica de 1929 se sumen a la hostilidad de organizaciones obreras, miembros de la burguesía, sectores catalanistas y grupos del propio ejército hacia un régimen cada vez más cerrado sobre sí mismo. Al caer, la dictadura arrastra consigo a la corona, que ha apoyado el régimen de Primo de Rivera. La restauración da paso a la Segunda República.